Buenas tardes a todos y voy a empezar entonces esta sesión. Si por favor me confirman si estoy conectado. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, entonces tengo entre mi lista de cosas para esta sesión la clase de tuberculosis, terminarla, ya que empecé a tratar ese tema, ¿cierto? Y el reclamo de las preguntas que ustedes me han enviado a través de su representante, también le revisamos y las notas. Tengo ya pasada un cuadrito de notas para enviarles y que ustedes lo puedan revisar y si hay tiempo, pues hay reclamo alguna cosa, me avisan hoy mismo, si no la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden. También, ojalá avanzamos a revisar el calendario de actividades para que ustedes también puedan mirar, ¿de acuerdo? No sé si hay algo más pendiente que tenga con ustedes. No, Doc. Ya, entonces estén compartiendo la pantalla. Recuerdo que me quedó en esta imagen que decía escenario No, clínico. se me escucha súper Ya, recuerdo entrecortado. entonces que sí me dicen, Se me escucha como entrecortado. sí se escucha entrecortada, me dicen. Ahorita se me escucha bien. Estaba medio entrecortado, pero ya volvió el audio. Ahí voy a apagar, me digo, voy a desconectarme de la imagen para ver si mejora ahí el sonido. Me confirman, les digo, si se escucha mejor. Sí, doc. Sí, Doc. Sí, está mejor. Entonces, para continuar con este tema. Sí, doc. Sí, Doc. Ya. Eh, bueno, voy a aplicar la modalidad de exposición, es decir, explicación seguida. Voy a ser de profesor explicador en esta es 40 minutos. Luego habrá una ronda de preguntas, de aclaraciones y eh, pasamos a las siguientes cosas, una revisión de las preguntas que ustedes han apelado y de las notas, enviarles el cuadro de notas, subirles y si hay algún reclamo, insisto, ojalá resolvemos hoy mismo y también la programación. Bueno, eso es eh, muy ambicioso, digamos así. Sí se alcanza a ver esta imagen, ¿no? Sí, doc. Sí, doc. Ya, entonces quiero colocar esto entonces en términos también de un diagnóstico diferencial que debemos hacerlo muy frecuente, sobre todo en zonas tropicales y subtropicales también, donde hay una transmisión de una enfermedad parasitaria, no bacteriana, precisamente como la tuberculosis pulmonar, especialmente, ¿no es cierto? Y estas dos personas, entonces coloco aquí, digo, este escenario porque eh, en medicina tropical ustedes deben haber visto una enfermedad parasitaria que también puede desencadenar el cuadro que habíamos indicado de sintomático respiratorio, es decir, tos con expectoración eh, por más de 15 días, de expectoración que puede ser erumbrosa, chocolatada o hemoptoica en los casos más severos, pero las dos pueden provocar eso. Sí, y decimos, una de las cosas que diferencian un cuadro clínico, digo, de esta enfermedad parasitaria de la tuberculosis es el estado general. Eh, no sé si ustedes recuerdan, digo, una enfermedad parasitaria que afecta, un tremátodo que afecta a al pulmón. La paragonimiasis, Doc, tal vez. Sí, precisamente. ¿Qué tipo de paragónimos? ¿Qué especie de No, es el parásito Westerman afecta la y paragonimiasis? el mexicano es todo. Ya, para las Américas entonces está determinado ya no el Westermani, ¿no? Sino el Paragónidum mexicanos. Y
Tienen entonces una similitud en cuanto a la manifestación, digo, de sintomatología respiratoria, pero lo que diferencia a las dos es un cuadro de la afectación general, del estado general. La paragonimiasis, ¿no es cierto?, transmitida en estas zonas ecológicas propicias para la transmisión, donde tenemos los dos reservorios crustáceos de agua dulce, el segundo huésped intermediario y el primero es moluscos, ¿no es cierto? No precisamente en esta imagen que ustedes ven aquí, en esta de la zona norte de Esmeraldas, donde trabajamos, es un proyecto de investigaciones, no precisamente en este, sino en dengue, no es consumo de pescado, de crustáceos o cangrejos del mar, sino de agua dulce, precisamente en zonas de los ríos, en esta transmisión donde decimos, donde hay estas condiciones ecológicas propicias, ¿cierto? Para que estas personas le presento aquí. La historia que yo la, le atendí a esta señora de la zona norte de Esmeraldas con un cuadro de sintomatología respiratoria más esputo rumbroso, achocolatado, con pintas de sangre, eso sí, y que incluso les cuento, estaba siendo tratada con antifímicos, es decir, antituberculosos. En el tercer mes ya había pasado esta fase intensiva de 2 meses de diarios de las 4 drogas antituberculosas, isoniazida, rifampicina, piracina, y etambutol, y estaba en el cuadro de isoniazida, rifampicina intermitente por 4 meses y estaba ya en el tercer mes entonces. Y continuaba con esta sintomatología respiratoria. Y los antecedentes entonces aquí sirven mucho, ¿no? De que es una persona que está expuesta al consumo de cangrejos, de crustáceos en general poco cocinados, donde albergan la metacercaria, que es la forma infectante del parásito, y que se la puede ver a sin coloración, sin tinción, sin ningún otro, sino que sea el esputo entre lámina y laminilla y con solución salina o lugar se pueden identificar los huevos de tremátodos que son de 30, 50 micras, son muy grandes. Con el lente de 40X ya se puede estar observando y precisamente esta persona tenía paragonimiasis. Sin embargo, les cuento, estaba siendo tratada por tuberculosis y lo que le llamó nuevamente al sitio a 2 horas de aquí de esta región, al hospital, centro de salud hospital en el norte de Esmeraldas, es que continuaba con esa manifestación. Y desarrollamos ahí un diagnóstico inmediato y el tratamiento entonces para la paragonimiasis es ¿cuál? Ahí se hablaba, doc, del praziquantel. Sí, precisamente entonces es el praziquantel, el tratamiento. Instaurado el tratamiento con praziquantel 3 días a dosis de 75 miligramos día. Eh, a las 2 semanas les cuento, les converso esta historia. Esta persona mejoró su sintomatología, ya no tenía esputo de rumbroso ni achocolatado, nada, y le suspendimos. Decidimos suspender los antituberculosos, que regrese lo que tenía para ese tiempo de medicamentos y en el seguimiento logramos hacer una RX de tórax, ninguna complicación, nada de eso y hasta ahora la señora sigue. Después de eso desarrollamos, les converso, una investigación aquí muy puntual para saber si en esta zona también había transmisión de tuberculosis. Y en estas regiones entonces donde hay condiciones propicias para estas transmisiones, ¿no es cierto?, de hacinamiento, de personas con tuberculosis activa, como en este caso acá, ¿no es cierto?, que toma el estado general precisamente, sí. Eh, Hicimos, digo, una búsqueda activa de nuevos casos y encontramos personas afectadas de tuberculosis, eso sí. Sí, que puede haber coinfección, puede haber, pero muy, muy raro salvo que estén expuestas a las dos, eso sí, ¿no? Sí, pero deberíamos entonces hacer esto de diferenciar estos cuadros. Y es lo que en medicina tropical llamamos pulmón tropical, denominamos nosotros, y que hay que hacer diferencia entonces entre paragonimiasis y este cuadro, esta escena que pongo aquí, esta foto de tuberculosis, que en este caso sí,
luego de la sintomatología respiratoria, ¿no es cierto?, acompañada de fiebre, diaforesis nocturna, dolor torácico, eh, baja de peso inexplicable, ¿no es cierto?, como es, toma el estado general. Sí, este cuadro de típico de tuberculosis y los antecedentes de haber estado expuesto entonces a otros casos o el caso índice que se conoce cuando se detecta una persona con tuberculosis o en niños, como les habíamos indicado, en niños. Si se detecta un niño con tuberculosis es necesario buscar en los adultos las fuentes de infección. Entonces, como preámbulo digo esto del escenario clínico, vamos a ver más adelantito más detalles y decirles, ¿no es cierto?, que entonces en la patogénesis de la tuberculosis, el Mycobacterium es una bacteria aerobia, ¿no es cierto?, no móvil, es forma de bacillus, como se ve, mira aquí, sí, y que entonces puede contagiar, ¿no es cierto?, de persona a persona. Sí, a través de las gotículas y cuando hay, dijimos, tuberculosis que se lo focaliza, por ejemplo, en la laringe, estas son mucho más infecciosos o infectantes, ¿no es cierto? Y este bacilo, ¿no es cierto?, alcohol ácido resistente, sí, tiene como característica entonces que la habilidad de resistir a los macrófagos, a los polimorfonucleares, que son la primera línea de respuesta, ¿no es cierto?, que presenta el organismo y puede sobrevivir hasta, dicen, por años en el organismo, ¿no es cierto? Y que la tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, del Mycobacterium es muy, muy lenta. Es decir, comparado con otras bacterias, es un crecimiento muy lento, de una vigésima, dicen, con relación a otras bacterias. Se puede determinar esto también, ¿no es cierto? Y este crecimiento lento cuando se focaliza en cavernas, ¿no es cierto? Es una de las explicaciones por las cuales el tratamiento, ¿no es cierto?, tiene que ser prolongado y multidrogas. También por lo que ahora tenemos es multidrogoresistencia, no solamente resistencia a uno, sino a dos fármacos, isoniazida y rifampicina, es multidrogoresistencia, o cuando es resistente también a las fluoroquinolonas, es resistencia extendida, se le conoce, ¿cierto?, o diseminada, entonces es no solamente a la isoniazida y rifampicina. Las, la inmunidad, ¿no es cierto?, de las personas hace que pueda este patógeno, ¿no es cierto?, tener como inmunidad las personas, ¿no es cierto?, a través de los linfocitos TCD4, de las células TCD4, que activan, como sabemos, a los macrófagos y estos a su vez pueden matar esta bacteria ahí, ¿no es cierto?, y controlando la infección. Pero puede producirse entonces focos de acumulación, ¿no es cierto?, de este patógeno en forma de granuloma. Sobre todo dicen, no sé si ustedes han escuchado el complejo de GOM aquí, en el mediastino, ¿no es cierto?, aquí, y determinar entonces estos granulomas una sobrevida de hasta por años y que puede entonces esto desencadenar luego reactivación de la tuberculosis en el caso de que la persona tenga, por ejemplo, inmunodepresión, ¿no es cierto? Y hay una cascada ahí de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral que explican la fiebre, la pérdida de peso, etcétera, cuando se presentan ya la sintomatología. Entonces, estas son un poco las características de este patógeno, que crecimiento lento, por eso es que también los métodos diagnósticos, como les habíamos indicado, vamos a ver, es importante hacerlo seriado, porque la producción o la eliminación de este momento, estas micobacterias están siendo eliminadas, por eso es que se prefiere hacer un diagnóstico seriado, ¿no es cierto? Tres, específicamente en 24 horas. Y vamos a explicar un poquito eso. Eh, entonces, puede haber también no solamente una afectación pulmonar, sino una afectación extrapulmonar,
¿no es cierto?, de diferentes órganos, sistema nervioso central, ver, cuerpos vertebrales, huesos largos, riñones, laringe, como dijimos, la más infecciosa, ¿no? Piel, o sea, tuberculosis cutánea también, que en nuestro caso deberíamos diferenciarlo de tuberculosis, que digo, por ejemplo, enfermedades cutáneas como la leishmaniasis cutánea, es una de las que también tiene, poco conlleva estas características ulcerativas. En los nódulos linfáticos también, ¿no es cierto? Puede alojarse y desencadenar ahí cuadros supurativos, incluso pleura. O sea, la pleura está considerada como una tuberculosis extrapulmonar y cuando la tuberculosis extrapulmonar se afecta a la pleura, ¿no es cierto? Produciendo ya sangrados aquí a nivel de pleura y pulmón, es cuando viene la hemoptisis, es decir, un cuadro con tos, expectoración hematoica, o sea, sangre que viene luego de la tos. Es un cuadro muy grave de tuberculosis, ¿no es cierto?, pulmonar. Una de las cosas que nos indica entonces en los datos es que hay que tomar en cuenta que, les dijimos, ¿no?, un cuarto de la población, casi 1.700 millones de personas en el mundo, tenemos este cuadro de tuberculosis latente, infección tuberculosa latente. ¿Qué se puede determinar entonces a partir de estos exámenes indirectos, como es la prueba de tuberculina o el PPD, ¿no es cierto?, por derivado proteínico purificado, donde se mide no el eritema, ¿no es cierto?, sino la induración. 48 horas después de haber inyectado 0,1 de jeringuillas de insulina intradérmico, 48 horas después de la reacción. El tamaño depende de una comprometición. No, no se le escucha. Sí, disculpen, No puede ¿se repetir lo de escucha? la prueba de... No se le escuchó bien lo de la prueba de la tuberculina. ¿No podía repetir, por favor? Ya, decíamos que uno de los datos que los organismos internacionales y nacionales de control de tuberculosis nos llaman a tener en cuenta es que existen personas con tuberculosis, con infección tuberculosa latente. Sí, y que esto se puede medir por la reacción de hipersensibilidad cutánea de tipo retardado, ¿no es cierto?, inoculando 5 unidades de derivado proteico purificado que está contenido en 0,1 mililitros de la jeringuilla de insulina intradérmico y se mide a las 48 horas. Sí, sí se me alcanza a escuchar ahí. Sí, Ya, luego decía que esto depende de cuándo es positiva, de si las personas somos inmunocompetentes o inmunocomprometidas. En el ejemplo del VIH-Sida, no es 10 milímetros o más que una persona es positiva, sino 5 milímetros o más. E igualmente, personas que están tomando, por ejemplo, corticoides o que tienen alguna otra inmunosupresión, es 5. En personas no tenemos factores de riesgo, ya ningún factor de riesgo, este número de 10 milímetros sube a 15, más de 15 milímetros, se considera positivo para decir que esa persona tiene tuberculosis, infección tuberculosa latente. Y aquí viene la pregunta también, ¿no?, si debo o no tratar a estas personas que tienen infección tuberculosa tipo latente. Otra prueba que también se tiene, ya no solamente ahora es el PPD, sino también la liberación de gamma interferón, que se llama, ya esto a nivel ya de laboratorio. Esta es una prueba más de campo, si uno quiere, ¿no es cierto?, donde hay PPD, uno puede tener esto y es uno de los indicadores también que sirve para el diagnóstico, ¿no es cierto?, de una persona sintomática, es decir, una respuesta, insistimos, de hipersensibilidad cutánea de tipo retardado. Donde se mide, decimos, no es el enrojecimiento, sino la induración que produce esto, y se lee a través de la, de la prueba del bolígrafo, se llama, ¿no es cierto? Entonces, esto es
hay que tener muy en cuenta esto porque hemos visto que muchas personas, muchos técnicos del laboratorio lo que miden es el enrojecimiento, o sea, todo el halo rojizo. Y lo que se debe leer y marcar es la induración que produce, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace o lo que hacemos, esto sirve también para en el caso de la leishmaniasis de la prueba de cutánea de Montenegro, por ejemplo, con promastigotes muertos de la leishmania, también se hace esto aquí, pero igual en la tuberculosis no se hace una lectura con el bolígrafo, se va marcando, si este es el bolígrafo el que yo estoy haciendo, se va marcando desde la periferia hacia el centro y se detiene el bolígrafo donde está la induración y se hace por contrario, ¿no es cierto?, al sentido que estoy llevando, así, en esta forma que yo estoy haciendo eh, la lectura, porque difícil, ¿no es cierto?, al ojímetro decir aquí esto es la induración. Entonces se hace esta demarcación así, ¿no es cierto?, de hasta donde avanza el bolígrafo a topar, ¿no es cierto?, ya esta induración. Y luego se remarca, o sea, se remarca así, por ejemplo, en este esquema que estoy haciendo. Y esto que está aquí, dibujado con bolígrafo, con esferográfico, se impregna en una hoja, en un papel, y luego el papel se le puede medir el diámetro, ¿no es cierto?, mayor horizontal, ¿no? Hay otros que miden también el vertical y sacan una media y dicen, este es más de tanto, milímetros, ¿sí? Pero decimos, el dato es que es este, ¿no es cierto? Persona asintomática que alguna vez tuvo contacto con el bacilo tuberculoso, o el otro problema también saben cuál es en nuestro caso, en nuestros países, por la vacuna. La vacuna de la BCG también puede dar un PPD eh, positivo, digamos así, es decir, por el contacto con la vacuna en este caso. Eso hay que tomar muy en cuenta en nuestro caso, pero son los antecedentes de riesgo, ¿no?, de exposición que las personas a veces tenemos a fuentes de infección, o sea, personas que tienen tuberculosis, es lo que nos llama también a la atención en esto de la infección tuberculosa latente. La infección tuberculosa latente, entonces, insistimos, puede progresar a enfermedad tuberculosa, es decir, instaurar el cuadro clínico característico, ¿no es cierto? Por, sea, qué sé yo, la persona está inmunodeprimida y se ha reactivado este foco, ¿no es cierto?, de secuestramiento, si ustedes quieren, de micobacterias y desarrollar ya el cuadro clínico característico de la enfermedad. Otro cuadro puede ser este de tuberculosis miliar, ¿no es cierto?, que ustedes vieron aquí, y es por el patrón típico en la radiografía, precisamente, en estos focos aquí solidificados de dispersión, ¿no es cierto?, que se podría determinar también en estos pacientes que pueden tener inmunodepresión. No todos los que se infectan o nos infectamos desarrollamos la enfermedad ni infección. Es decir, si yo estoy en contacto con una persona tuberculosa, insistimos, dependiendo del tiempo de contacto, de la intensidad de contacto, de la cercanía, etcétera, todos esos factores que les dijimos, puedo estar expuesto, ¿no es cierto? Pero yo estando expuesto, puedo no ni infectarme, sí, con micobacteria y por lo tanto desarrollar una prueba negativa sea a la tuberculina o al test cutáneo de PPD o a la liberación de gamma interferón, ¿no es cierto?, en estos resultados de laboratorio más específicos y no desarrollar ni infección tuberculosa latente ni enfermedad tuberculosa. Ya, y yo en este momento no estoy infectado, no soy infeccioso tampoco, no puedo, pues, ¿no es cierto?, no tengo. No toda persona que se infecta desarrolla la enfermedad. Es decir, una persona que esté infectada puede ser el PPD positivo o la prueba de liberación de gamma interferón, de gamma globulina, también se hace en otros lados, de desarrollar, ¿no es cierto?, de a partir de esta infección, enfermedad. Puedo entonces tener, si tengo el test de PPD positivo, yo puedo estar asintomático y no tener ninguna anomalía en el pulmón y por lo tanto la radiografía de tórax me va a determinar normal, más no tengo síntomas y a estas personas se les considera cuando tienen estos test positivos, como decimos, que tienen una tuberculosis, infección tuberculosa latente por las siglas en inglés. Sí, estos
tampoco son infectantes, no son infecciosos. Peor, se les debe considerar, ¿no es cierto?, como un riesgo para la transmisión. Pero puedo desarrollar, como dijimos más tarde, la sintomatología y la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, es decir, qué sé yo, me infecto con VIH o tengo alguna otra inmunodepresión o estoy tomando sobre todo dicen cierto, corticoides, por ejemplo, sí, y me deprime mi sistema inmune, puedo desarrollar entonces ahora síntomas. Y un grupo entonces puede desarrollar entonces esto de anormalidad en la radiografía, más los síntomas, puede tener el cultivo positivo y este sí desarrollar la enfermedad tuberculosa. Y esto sí, cuando desarrollan la sintomatología de la enfermedad tal cual, son muy infecciosas, sobre todo decimos cuando tienen tuberculosis o la localización laringe. Estamos. Eh, ¿Cuántos desarrollan? Sería la pregunta, ¿no es cierto? El riesgo de desarrollar la enfermedad. Sí, si infección tuberculosa y no tiene factores de riesgo, cerca del 10% durante toda la vida puede desarrollar una infección. Sí, y las personas entonces, como indica aquí, no tienen factores de riesgo y no necesitan tratamiento. Sí, pero el riesgo en 2 años de estas personas de desarrollar la enfermedad es 5% y 10% en cualquier momento de su vida. Es decir, de los que tienen tuberculosis latente, sí, hay que tomar mucho en cuenta eso. Por ejemplo, cuando hacen o sea, cuando cero convierten, se llama. Es decir, cuando fui PPD negativo, estuve expuesto hace algún tiempo, qué sé yo, la historia de irme a una comunidad que tiene casos de tuberculosis. Me vuelvo a hacer la prueba y sale positivo. Esa positividad indica que estoy infectado. Y el riesgo de desarrollar, de acuerdo a las estadísticas en el mundo, es que en los 2 primeros años el 5% desarrolla la enfermedad y en 10% en cualquier momento de su vida. Sí. Pero si la tuberculosis, infección, es decir, me infecto y soy diabético, el riesgo aumenta al 30%. Solo con ser diabético. Sí. Con el VIH es mucho más grave, mucho más fácil, digamos así, mucho más de desarrollar la enfermedad. 7 a 10% cada año de los que tienen tuberculosis y se infectan con VIH desarrollarán la enfermedad y por lo tanto necesitarán tratamiento inmediato, ¿no es cierto? Por eso es que una persona con tuberculosis, ¿no es cierto? Se le recomienda, si hay factores de riesgo, realizarse una prueba de HIV. Y la tuberculosis, como sabemos, es una de las enfermedades que catalogan, ¿no es cierto?, la HIV, ya no solamente como infección, sino como SIDA, ¿sí? Entonces, estos son los riesgos de desarrollar enfermedad de acuerdo a si tengo factores de riesgo, si tengo diabetes o si estoy infectado con VIH. ¿Quiénes son los que más están en riesgo de desarrollar enfermedad a partir de estar infectados? Son personas, como indicamos, VIH positivas, niños menores de 5 años, personas que fueron recientemente infectadas con Mycobacterium. Esto de cero convertir que se llaman, o sea, de PPD negativo que fui, me transforma en PPD positivo entre los 2 primeros años. Personas con historia de no haber sido tratadas o tratadas inadecuadamente para enfermedad tuberculosa, siendo diagnosticados, ¿no es cierto? Cualquier anomalía pulmonar, fibrótica o de POC, ¿no es cierto?, que altere la estructura pulmonar. Personas que reciben inmunosupresión, sí, como estos antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, se llaman corticoides, aquí está, equivalente a o más de 15 miligramos de prednisona diarios, por ejemplo, o inmunosupresión, o trasplantados de órganos,
pueden desarrollar también más rápido enfermedad a partir de su infección tuberculosa anterior. Personas con diabetes, insistimos, este dato anterior, ¿no es cierto?, aumenta 3 veces el riesgo, o silicosis, o personas con falla renal, leucemias, cáncer, diferentes tipos de cáncer, ¿no? Personas quienes han sido realizadas gastrectomía o de bypass de duodeno y anales, etcétera, esas cirugías, ¿no es cierto?, quienes pierden peso, más del 90% del peso ideal, ¿sí? Fumadoras y personas que tienen abuso a drogas y alcohol, ¿sí? Poblaciones que están definidas localmente como incremento en incidencia del Mycobacterium tuberculosis, incluido poblaciones de bajos ingresos, pobres, o atención médica, ¿no es cierto?, de pacientes en las clínicas de tuberculosis que desarrollan métodos diagnósticos, por ejemplo, broncoscopías, esas cosas. Es esta la población que tiene mayor riesgo de que progrese a partir de su infección latente a una enfermedad. Sí, y aquí en esta población es donde es necesario instaurar tratamiento antifímico. Ya hay resistencia, lamentablemente, a múltiples fármacos que utilizamos para la tuberculosis, ¿no es cierto? Y como les habíamos indicado, una infección puede ser eh, multidroga, o sea, la resistencia puede ser primaria o secundaria, ¿ya? Se llama primaria cuando yo adquiero a partir de una persona que está con tuberculosis, con bacteria multidroga resistente, adquiero esa bacteria resistente a isoniazida rifampicina. O yo puedo desarrollar, adquirir, ¿no es cierto? Desarrollar, más que adquirir, desarrollar la resistencia, ¿no es cierto? Mientras yo estoy en tratamiento, sin que la bacteria haya sido antes resistente al mismo. Y las resistencias, entonces, aquí está, se habla de cuando es resistente a isoniazida y rifampicina, se habla de multidrogo-resistencia y extendida o ampliada, ¿no es cierto? Cuando, además de esas, a cualquier fluoroquinolona. Ese es el gran problema, ¿no es cierto?, de hoy por hoy, de la tuberculosis, tratamiento también. Primaria, cuando ocurren personas quienes han adquirido, inicialmente se infectan con organismos resistentes, ¿de acuerdo? Sí. Secundaria, cuando yo desarrollo. Y ¿quiénes son estas personas que pueden transmitir, ¿no es cierto?, estos organismos resistentes? Quienes se conoce tienen bacterias, micobacterias resistentes, o sea, los que están en tratamiento, los que han tenido un tratamiento anterior a tuberculosis, o sea, que haya fallado la susceptibilidad, ya no fueron susceptibles a esas drogas, ¿no es cierto?, y desarrollar, estas pueden transmitirme estas bacterias resistentes. Quienes vivimos y nos incluimos acá en zonas de alta prevalencia de drogoresistencia, sí, cuando los cultivos o las pruebas, ¿no es cierto?, de frotis para el Ciel-Nielsen siguen positivas después de 2 meses de que se ha combinado la quimioterapia. O sea, la terapia, ¿no es cierto?, son positivas mucho tiempo, ya se habla de que estas personas pueden entonces transmitirnos organismos multidrogos resistentes. Y la secundaria entonces es cuando yo desarrollo, ¿sí? Desarrollo durante el tratamiento de la tuberculosis fundamentalmente, ¿no es cierto? Este es el panorama desolador desde el 2011, les contamos. Esta es la prevalencia, si ustedes quieren, a nivel global de la multidrogoresistencia o la resistencia extendida. Desde el 2011, decimos, esto se ha agravado mayormente con esta pandemia. 3.3% se estima que los nuevos casos de tuberculosis son multidrogorresistentes al 2009. Y cada año cerca de 440.000 tuberculosis multidrogoresistente emergen en el mundo, 440.000 casos, ¿sí? Y 150.000 personas de las que se infectan con
patógenos resistentes fallecen. Esta es la resistencia extendida que se llama, ¿no es cierto? Y nosotros estamos pues en una zona de alta prevalencia de resistencia a los antifímicos. En la clasificación entonces de la tuberculosis nosotros podemos tener varios tipos, ¿no es cierto? No expuesto ni infectado, ¿sí? Como dijimos, el PPD es negativo, no hay historia de exposición, no estoy ni infectado ni enfermo. Puede estar expuesto, ¿no es cierto? Pero no hay evidencia de infección. No hay ni sintomatología y el PPD negativo. Puede estar infectado, pero no enfermo. PPD positivo y negativo en los estudios bacteriológicos, sea de frotis para el Ziel-Nielsen o cultivos, y la DRX normal. Puedo ser tuberculoso clínicamente activo, todo positivo y alterada la RX. Puedo ser un tuberculoso que dice no activo clínicamente. Eh, puede tener entonces una historia pasada, digamos así, ¿no es cierto? Y tener una normalidad y estabilidad de la RX, de la radiografía, ¿no es cierto? La positividad permanece del PPD. El cultivo es el que determina que es negativo, ¿sí? Los estudios bacteriológicos no demuestran bacilo, ¿sí? No hay ni clínica ni evidencia radiológica. Y sospechoso, ¿sí? En nuestro caso, la definición es mucho más sensible. Tos con expectoración por más de 15 días es un sintomático respiratorio. El documento, el sí, dice por más de 3 semanas. Nosotros acá tenemos más sensibilidad y se puede captar más rápido un paciente sintomático respiratorio y no esperar tanto tiempo. ¿Quiénes deberíamos hacernos la prueba? Sí, la prueba del PPD. Personas con alto riesgo de exposición tuberculosa. Sí, eh, contactos cercanos de personas que tienen o se sospecha que tienen tuberculosis, viajeros, o sea, de zonas de alta, en este caso los CDC lo que denomina es cuando viajamos, ¿no es cierto?, los latinos a Estados Unidos, dicen hay que hacer una investigación, ¿no es cierto?, de si está más expuesto o infectado. ¿Quiénes visitan áreas de alta prevalencia de tuberculosis? Residentes empleados en sitios de congregación de alto riesgo, cárceles, centros de cuidado de adultos mayores, etcétera, trabajadores de la salud. Nosotros estamos expuestos mayormente y estamos en gran riesgo de desarrollar o infección tuberculosa latente y luego enfermedad. Minorías raciales, como dice aquí, ¿no? Poblaciones pobres y a esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, como les he mostrado en esa imagen, es necesario la investigación de fuentes de contacto, sí. O sea, no esperar solamente que captado el problema, captado o diagnosticado una persona, empezar el tratamiento, sino buscar alrededor de sus contactos más cercanos. Y si es comunidades, pues desarrollar esta búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y disminuir las fuentes de transmisión. Niños, adolescentes o infantes, estos, como decimos, ¿cierto? Un niño que esté con tuberculosis, si le haya diagnosticado, hay que buscar las fuentes de infección de ellos en los adultos. Y los que tienen ciertos usuarios de drogas intravenosas, de uso del alcohol o de otras sustancias ilícitas, son población de alto riesgo expuesta a la infección y luego desarrollar la enfermedad. ¿Quiénes están en alto riesgo de desarrollar tuberculosis una vez que se infectan? Entonces, fundamentalmente dice esto, ¿no es cierto? Personas con HIV que estén recientemente infectados, hayan cero convertido después de su exposición.
esto de en personal sanitario, ¿no es cierto?, que está en contacto con laboratorios, por ejemplo, de diagnóstico o médicos o que atienden a pacientes, etcétera, ¿no es cierto?, personas usuarias de abusos de drogas o que estemos expuestos a personas que siendo diagnosticadas tienen un tratamiento inadecuado para su tuberculosis. Sí, pueden desarrollar entonces la enfermedad. Esto es lo que acabo de indicar. Entonces, esto es importante porque muchas veces lo que vemos es, por ejemplo, malas inoculaciones del PPD o la prueba de tuberculina que se realizan no intradérmicas, sino subcutáneas. Es decir, cuando uno está inoculando, ¿no es cierto? 0,1 mililitro aquí va, esta es la cantidad de PPD que se inocula. Uno debe mirar que se produce el abón, o sea, esta es sobrelevación, ¿no es cierto? Es tipo la vacuna de la BCG, porque si no se produce esto, la aguja ha ido debajo de la dermis y eso no sirve, y ahí es cuando se dan, por ejemplo, falsos negativos. Lo mismo en la lectura, ¿ya? Ah, y luego esperar 48 horas de que se haya inoculado esto, esperar, decimos, 48 a 72 horas, la reacción, ¿no es cierto?, de hipersensibilidad cutánea de tipo retardado y medir el, como les dije, la induración, no el enrojecimiento, no el eritema. Sí, eso es lo que me da entonces este dato que es una de las pruebas de tamizaje, digamos así, ¿no es cierto?, para mirar quiénes podemos estar infectados, pero no es suficiente medir la induración, sino que hay que ver a estas personas los antecedentes de riesgo, factores de riesgo para saber si está infectado o no infectado. Sí, solo el PPD no me sirve porque, como les dije, si yo estoy vacunado contra la tuberculosis, también puedo ser positivo. Eso no indica que tengo tuberculosis latente, pero que estoy enfermo, porque si no hay esto, ¿no es cierto?, que son factores de riesgo de exposición. No se puede llegar a esta ecuación de decir si está infectado o no infectado con tuberculosis. Aquí está este cuadrito interesante entonces que dice 5 o más milímetros de induración. Debe considerarse positivo en personas infectadas con HIV, contactos recientes de personas infectadas con tuberculosis, personas con fibrosis, cambios fibróticos o algún problema pulmonar de base, ¿no es cierto? O inmunosuprimidos o que reciben trasplante de órganos. Es positivo. 10 o más milímetros de induración se considera positivos en personas que, como les dije, en este caso a los Estados Unidos ya no se vacuna con ABCG y consideran que toda persona que esté en contacto o que haya llegado a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, de áreas de prevalencia de tuberculosis, y aquí estamos nosotros, debe ser considerado entonces 10 milímetros o más positivo. Usuarios de drogas intravenosas, trabajadores de laboratorios de micobacterias, con micobacterias, sí, sitios de congregación, por ejemplo, cárceles, ancianatos, etcétera, personas que tengan enfermedades pulmonares de base como silicosis o diabetes, enfermedad renal, antecedentes de cáncer o que tienen cáncer, ciertas condiciones intestinales para niños menores de 5 años, infantes, adultos, niños y adolescentes expuestos a personas con tuberculosis. Pero si no tengo eh, ningún factor de riesgo, ya, no estoy ni expuesto a nada, ya, conocido, 15 o más es positivo en la induración, en personas con ningún factor de riesgo conocido, ya, ni comorbilidad, nada de eso. Entonces, estos datos es importante tomarlos en cuenta para la valoración médica, que además de la anamnesis, la exposición, el examen físico, etcétera, desde la inspección, palpación, percusión, antecedentes de pérdida de peso normal y luego cuánto ha perdido, etcétera, se debe hacer, ¿no es cierto?, la notificación de la sintomatología. Insistimos,
sintomático respiratorio, tos y expectoración por más de 15 días, más lo que caracteriza a estas personas, ¿cierto? Fiebre, sudoración nocturna, baja de peso inexplicable, ¿no? Adenopatías puede existir también, sí. Y antecedentes, entonces, también, como decimos, de diabetes, sobre todo, como vieron, las personas diabéticas tienden a tener 3 veces más riesgo de desarrollar desde la tuberculosis latente la enfermedad, o personas en riesgo que tienen HIV positivo, ¿no es cierto? Hay que ver estos antecedentes en estas personas. Luego de eso necesitamos, ¿no es cierto?, la auscultación que identifique eh, procesos ya a nivel pulmonar, sobre todo como sabemos en los lóbulos superiores, porque ahí es donde hay mayor oxigenación y donde se ven, ¿no es cierto?, en las radiografías las anomalías. Sí. En la valoración también entonces es necesario no una muestra, sino 3 muestras, como dijeron en la vez pasada, y se las toma de estas personas entonces en el momento de la consulta. Es decir, cuando la persona viene y dice, tengo tos, tengo esta expectoración achortada en el brazo hasta con pintas de sangre, peor reumatoica, he bajado de peso, vivo entalado, hay una gran documentación de transmisión en esas zonas. Entonces, en ese momento de la consulta es necesario tomar la primera muestra. Luego se le da el frasquito, el segundo, para que regrese al siguiente día, porque cuando estamos acostados, ¿no es cierto?, las secreciones arrastran los cilios bronquiales hacia la orofaringe, ¿no es cierto? Cuando nos despertamos, tenemos más eh, necesidad o más tendencia a eliminar las secreciones, ¿no es cierto? Y ahí es la segunda muestra. Trae la segunda muestra a la consulta y en el momento de que se le atiende nuevamente al siguiente día es la tercera. Esto aumenta un poco la sensibilidad del diagnóstico, sí, en cuanto a realizar entonces la frotis, fijación de la lámina, y luego viene este proceso de coloración de tinción del bacilo alcohólico resistente. Si yo demuestro esto, no es indicativo de que es tuberculosis, porque hay otros bacilos que también pueden eh, tener, ¿no es cierto?, estas características. Dicen que además de esto, lógicamente, ¿no?, si necesitamos entonces un cultivo, etcétera, esto es en laboratorios con cierto nivel de bioseguridad, ¿no es cierto?, de referencia incluso, sí, para el buen manejo de las muestras, la buena coloración, etcétera. Pero la sensibilidad de este método además es relativamente baja, diríamos. Se estima entre 60%, alrededor de eso, que una persona con sintomatología respiratoria, tomado bien las muestras, puede dar positivo. ¿Por qué? ¿Y por qué se toma 3? Entonces también, como dijimos, porque la eliminación de los bacilos es intermitente y el crecimiento es lento, ¿no es cierto? También. Por eso, esta sensibilidad se ve disminuida en esto, porque necesita de 5 a 10.000 bacilos por mililitro para que pueda ser esto positivo. Y la positividad, los laboratorios viene demostrado, nos reportan cualitativamente de 1 a 4 cruces. Pero esta, ¿no es cierto?, es la condición. Mínimo 5.000 bacilos por mililitro para que te dé positivo. Aquí entonces está, esto es importante también, ¿no? Porque muchas veces las personas, cuando reportan estos problemas, no hay una adecuada toma de muestras. Lo que vienen es con saliva, ¿ya? Y la saliva no sirve. Y es necesario, ¿no es cierto?, tener o acondicionar zonas de bioseguridad, ¿no es cierto?, para que estas personas puedan desarrollar esto de tomar una adecuada muestra en estos frasquitos, ¿no es cierto?, de toser, expectorar bien, ¿no es cierto?, la secreción de dentro, si no la saliva, no escupa, se le dice, ¿no es cierto?, en estas cámaras, si ustedes quieren, estos cuartos aquí que deben ser acondicionados en zonas, en laboratorios, en centros de salud para la toma de muestras.
no sé si ustedes hayan visto la película del Titanic, ¿no es cierto? Coloqué esto porque el, ¿cómo se llama el actor? Leonardo DiCaprio. Ya, gracias, estoy conectado. Entonces, de Leonardo DiCaprio, ¿no? El Jack. No sé si ustedes han visto, digo, esta película donde le dice a la Roses, ¿no? Hay una escena en que le dice, a ver, te voy a enseñar a tomar una adecuada muestra, ¿no? Eh, en una baranda y le dice, tose, tose, tose. Cuando empieza a toser y le demuestran, ¿no? O sea, le dice, desgarra, ya, y elimina, y pum, acá el del Jacques, ¿no? En cambio, a la primera, la chica dice saliva, ahí escupe nomás, escupe ahí tímidamente, no. Entonces, hay que enseñar a tomar buena muestra, pues, unas buenas muestras, porque de eso también depende, ¿no es cierto?, el futuro, no solo de la persona, sino de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, en seguir con este cuadro de una de las principales enfermedades infecciosas y de muerte. También se puede, ¿no es cierto?, no solamente hacer por expectoración la toma de muestras, sino también por broncoscopía o aspirado gástrico, ¿no es cierto?, en los niños, por ejemplo. Sí, y estas pueden producir aerosoles y ahí también es el riesgo. Por eso el riesgo, ¿no es cierto?, donde se realiza esto. Otra de las valoraciones entonces importantes que nos puede ayudar a estimar la compromiso que tiene esta persona es las radiografías. Y eh, le indicamos, ¿no es cierto?, que sobre todo hay que ver, dicen aquí, en la zona subclavicular, sí, porque en esta zona, ¿no es cierto?, de los ápices, ¿no es cierto?, de los segmentos posteriores, es donde se pueden localizar estas cavernas, ¿no es cierto?, estos cuadros así de caverna, ¿no es cierto?, típicos de una infección tuberculosa, ¿no es cierto?, que son muy útiles al momento de hacer el diagnóstico. Aquí, otros, ¿no es cierto?, menos típicos en personas inmunodeprimidas de esto. O sea, no solo cavernas, sino diseminaciones de esto en pacientes con SIDA o también, ¿no es cierto?, sirven para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de la tuberculosis similar. Ustedes vieron este punteado, ¿no es cierto?, en forma de estrellas, etcétera. ¿Qué más sirve? Sí, la prueba cutánea de ¿qué digo? La prueba de tuberculina o PPD, como les indicamos, mirar y hacer bien la induración. Con las muestras, entonces, es necesario eh, también, ¿no es cierto?, realizar el cultivo. Y el cultivo es mucho más sensible que el frotis o la tinción de Ciel-Nielsen para el bacilo alcohol ácido resistente. Aquí, ahora existen medios incluso comerciales que el problema es el diagnóstico tardío, ¿no es cierto? 3, 4 semanas, pero ahora hay métodos de medios de cultivo mucho más rápidos, en días, 4 o 5 días ya uno puede tener el crecimiento de estas colonias, ¿no es cierto? Y la sensibilidad es muchísimo más alta. ¿Por qué? Porque se necesitan para que el cultivo sea positivo, entre 10 y 100 bacilos por mililitro ya me puede dar positividad. Ya, no como el anterior, ¿no? El frotis para coloración, 5 a 10.000. En este 10 por mililitro ya puede ser detectar positividad, ¿no es cierto? Y confirmar la infección tuberculosa. Les decía que en esa persona que tuvimos la oportunidad de diagnosticar no tuberculosis, sino paragonimiasis, en esta zona norte de la provincia de Esmeraldas que estoy mostrando aquí, que es una zona de la confluencia de 3 ríos aquí abajo, uno de los ríos es el Cayapas que se ve aquí, y son pueblitos, ¿no es cierto?, que eh, eh, así como aislados a la ribera de los ríos, y 150 pueblos. Entonces nuestra meta fue, una vez detectada la persona, ¿no es cierto?, con paragonimiasis, nos preguntamos si también podría tener esas personas tuberculosis, ya que el ministerio también reporta, ¿no? Entonces nos pegamos
un viajecito para estas comunidades y en 3 de ellas nosotros llegamos, por ejemplo, muy temprano en la mañana para, antes de que las personas despierten de estas casitas, ver y preguntar al auxiliar de enfermería o promotor de salud sobre sintomáticos respiratorios. Y una vez que nos decían quiénes son los que tienen tos y expectoración por más de 15 días, pues nosotros procedimos a la toma de muestras, ¿no es cierto? Adaptamos aquí unas carpas, etcétera, con unos cuartos ahí, unos biombos más bien por acá, por este lado, y a tomar muestras. Y efectivamente, sí detectamos personas con bacilos. Y además de paragonimiasis, en estas zonas también hay mucha transmisión de tuberculosis. Y el problema entonces, porque en la OMS, ¿no es cierto?, lo que le dice es que la prevención de la enfermedad se basa en la acción de los determinantes sociales, la detección oportuna y el tratamiento adecuado. No solo de los sintomáticos, sino de las personas que tienen infección tuberculosa latente. Además, verificar la vacunación. En nuestros casos, ¿no es cierto? En nuestros países es obligatorio. Nosotros somos de alta endemicidad y necesitamos vacunar, ¿no es cierto?, a la población. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se vacuna excepcional, o sea, grupos prioritarios, por ejemplo, ¿cierto? Personal médico, por ejemplo, que está en contacto, o niños que están en contacto en zonas donde hay transmisión, etcétera. Ya buscamos activamente, empezamos a referirlos al programa de control de TB. Imaginen ustedes, ¿no es cierto?, el acceso de estas personas a antifímicos, por ejemplo, al tratamiento. Por acá, difícil, ¿no es cierto?, la RX. Entonces, lo que estudiamos ahí fue, a partir de las muestras del Protis para el Ciel-Nielsen, el cultivo más el PPD. 48 horas después regresamos de ahí todos positivos, los que estaban sintomáticos y un par de no sintomáticos y que están ya en el programa de control de la tuberculosis. Los síntomas extrapulmonares dependen, ¿no es cierto?, de la localización donde se encuentran. Y ustedes para eh, mayor información y mayor práctica y entrenamiento, digamos, les sirve mucho, ¿no? O sea, para mí este programa es muy útil en la medida en que no solamente me da para, aquí tienen en el programita, miren, tuberculosis cutánea, miliar, peritoneal, pulmonar, renal, meningitis, tuberculosa y pleural. Y la sintomatología asociada a cada una de ellas con el poder de cada argumento. Sí, mientras más intenso el colorcito, sí, me sirve más para desarrollarlo, ¿no es cierto? Es en este caso apunté tuberculosis pleural y miren aquí está esta partecita de, además de la sintomatología generalizada, ¿no es cierto? Inespecífica a veces al inicio, el adelgazamiento, el ser VIH positivo, el derrame pleural en la ecografía, por ejemplo, si es posible. ¿Por qué el esputo le ponen ¿por qué creen ustedes que al esputo de Ciel-Nielsen positivo le ponen bien pálido? O sea, no es intenso, no es un argumento fuerte o muy fuerte para confirmar. ¿Por qué? No, será porque usted dijo que el crecimiento de los bacilos es muy lento y la eliminación es intermitente. Ya, porque primero, ¿no es cierto? No es que si el Ciel-Nielsen es positivo, es confirmatorio, no. Lo que el Ciel-Nielsen puede decir es, mira, es más sugestivo de que tu sintomatología sea tuberculosis. Pero hay otras micobacterias también, no olviden, u otras bacilos que pueden pintar igual. Y porque la sensibilidad del método también es baja, ¿no es cierto? Relativamente. Y dependiendo de quién lo hace, dónde lo hace, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, para este ejercicio, ustedes pueden consultar aquí para las diferentes formas extrapulmonares. Eh, por la emergencia entonces de la multidroga-resistencia no solamente es necesario llegar al cultivo, sino que a veces hasta la sensibilidad, ¿no es cierto?, de los antifímicos, sí, para determinar sensibilidad a los diferentes antifímicos y el tratamiento. El tratamiento
He querido colocar esta imagen de el estado colombiano, nuestros vecinos del norte. Si no estoy, aquí está, sí. Fortalecer la estrategia de alta a la tuberculosis con municipios militares en el litoral pacífico colombiano. Esa imagen que les mostré de este río, de este pueblito, de la persona que le diagnosticamos paragonimiasis, es precisamente en el litoral pacífico ecuatoriano. Hace parte del Chocó biogeográfico. Estos están ligados a la zona norte de Esmeraldas. Lo que quise primero con esto es, una vez que está confirmado que es una persona que necesita tratamiento, es la estrategia para la adherencia de los 6 meses que necesita tratamiento. Y no solamente, ¿no es cierto?, tener antituberculosis, es decir, medicamentos, disponibilidad, accesibilidad, diagnóstico, que el sistema de registro funcione, abastecer, ¿no es cierto?, a la población, el tratamiento normalizado, ya acortado directamente, supervisionado, se llama DOTS, por las siglas en inglés, tratamiento directamente observado de la tuberculosis supervisionado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda tener personal de salud que me vaya monitoreando la toma de muestras, ¿ya? En el caso que les conté del norte de Esmeraldas, hay auxiliares de enfermería que reciben los tratamientos de los pacientes y en sus comunidades proveen, ¿no es cierto?, y vigilan que las personas ingieran, o sea, tomen, ya supervisen y registren, ¿no es cierto?, y devuelvan, por ejemplo, los blisters que ya están eh, utilizados. Esto es los grupos de alta prioridad, igual que el anterior, ¿sí?, para el tratamiento de tuberculosis, infección tuberculosa latente. Los que tenían más de 5 milímetros o los que tenían más de 10 necesitan entrar a un tratamiento. Se promueve ahora el tratamiento de estos grupos de alto riesgo. Ya no solamente enfermos, sino que tengan estos factores de riesgo y tengan infección tuberculosa comprobada. Los contactos cercanos, entonces niños menores de 5 años o inmunosuprimidos o tienen rápido riesgo de progresar rápidamente a enfermedad tuberculosa, ¿de acuerdo? Hay también necesidad entonces de los contactos cuando son negativos de las personas tuberculosas. Cuando salen negativos, decimos, se recomienda repetir el examen, ¿no es cierto?, 8 a 10 semanas después, sea la prueba cutánea de tuberculina o la liberación de gamma globulina. Esta no he escuchado yo sinceramente esta broca, la PPD sí. 8 semanas después, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 2 a 8 semanas después de estar expuesto, ¿no es cierto?, puedo seroconvertir, sí, por la respuesta inmune y determinar ahí si ya no negatividad, sino que ya resulte positivo a tratarlo. Lo que se promueve ahora, y aquí está, este es del CDC de Atlanta también, que los tratamientos para personas infectadas con tuberculosis latente sea de regímenes, aquí ustedes tienen de 9 a 6 meses con isoniazid. Este es el que más se promueve. Y aquí los diferentes intervalos. Si es diario, 270 dosis. Si es 2 veces a la semana, 76 dosis. 9 meses. Si son 6 meses, y si es diario, le doy 180. 2 veces a la semana, 52. Y las recomendaciones. O isoniazida y... este es no es rifampicina, es nuevo antifímico. Ya les cuento para el tratamiento que se promueve ahora, porque rifampicina se abrevia así. Rifapentine, ¿sí? 3 meses, una vez a la semana, 12 dosis. Este es número de dosis, ¿sí? Para infección tuberculosa latente. Para personas con problemas fibróticos, también por problemas pulmonares de base, por ejemplo, también. Miren aquí,
Isoniazida, rifampicina, aquí sí puede ingresar la rifampicina con 4 meses, 120 si es todos los días, durante 4 meses. Diario, ¿no es cierto? O isoniazida 9 meses cuando están mujeres embarazadas o están lactantes, también está recomendado, miren. Pero ahí sí hay que tener en cuenta esto que dice aquí, o sea, si es sensible todavía, porque si es resistente, no olviden. Lo que hay que tener en cuenta entonces es las reacciones adversas, que lo tengo mejor en un cuadrito del mismo Ministerio de Salud Pública que les traje. Y los objetivos grandes, ¿no es cierto?, del tratamiento entonces es no solamente la curación individual, clínica y parasitológica, ¿no es cierto?, evitando sobre todo muerte, discapacidad o recaída, ¿sí?, sino reducir la transmisión hacia otras personas y evitar la emergencia de multidrogoresistencia, ¿no es cierto? Por eso es importante que uno se comprometa con estos programas de control del Ministerio de Salud Pública, en nuestro caso, para ir en busca de, no esperar que venga, sino ir en busca de, desde sintomáticos respiratorios hasta personas entonces en zonas de alta endemicidad, detectar la infección tuberculosa latente. Rifapentina, aquí está, y rifabutin, también es otros dos que se han ingresado, aprobados por la FDA, 10 drogas, ¿no es cierto? Que el riesgo ahora entonces, además de las fluoroquinolonas que ustedes tienen que ir, levofloxacina, moxifloxacin, gesifloxacin, es el riesgo de la resistencia, ¿no es cierto? Y todos estamos muy preocupados por esto, porque luego ya no tendremos que administrarnos. En el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, como sabemos, entonces es un régimen fundamentalmente de 6 meses, 2 meses intensivo de esterilización, se llaman estos 2 meses diarios, y 4 meses de una fase continua, pueden ser 7 meses, pero este es el que conozco yo por acá. 2 diario, 4 intercalado, 2, 3 veces por semana, dice aquí. Y aquí está el esquema del MSP, de la guía que ustedes tienen ahí, y donde indican lo mismo. 2 meses isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, 4 meses isoniazida, rifampicina, para dar un total de 6 meses, ¿de acuerdo? En casos quienes nuevos y sin evidenciar multidrogoresistencia o tuberculosis resistente. Sí, si se ha perdido y hay recaídas o fracasos, ya aumenta a 9 meses, ya. Estos cuadritos entonces son los que ustedes tienen en la guía también del Ministerio de Salud Pública, las dosis. 5 miligramos por kilo, entre 5 y 15, 10 de la rifampicina, 10 a 20, 25 a 30, 20 a 30, o 15 del etambutol, máxima 30, 300, 600, 2000 y 1200 miligramos. Ya, aquí está la dosis. Y esto lo administra entonces, ¿quiénes? Las clínicas de tuberculosis del MSP, ¿no es cierto? Lo que tenemos que tomar en cuenta entonces aquí es la adherencia y los efectos adversos a las drogas. Este de aquí está con... He aumentado del HAP-Day también esto que aparece en el HAP-Day para la toxicidad, ¿no es cierto? A los diferentes antifímicos, que es lo que hay que monitorear también, ¿no? O sea, procesos de alteración de la función hepática, TGO, TGP, hepatitis, polineuropatía, sobre todo, nos dicen la isoniazida, polineuropatía periférica, convulsiones, rash también, alérgica, ¿no? Alergia o fiebre y cambios de conducta, y rifampicina, intolerancia gastrointestinal con náusea, vómito, artralgia, un síndrome irritable al inicio, hepatitis también, miren, el 1% nefritis, alteración de las secreciones, ¿no? O sea, se vuelven anaranjadas. Cuando toman rifampicina hay que advertir, no es que está saliendo sangre. Alteración de la función hepática también, rash, fiebre, y de la piracinamida, si están hiperuricemia, hepatitis, intolerancia a artralgia, fotosensibilidad. Esto es importante, ¿no? Para ir dosificando, o sea, dosis y respuesta, ya, para ver si subo o bajo, mantengo la dosis, ¿no es cierto? Y el etambutol, intolerancia a cambios de conducta, nefritis óptica, presión, alteración de los colores. Es necesario entonces esto de monitorear efectos adversos, ¿no?, de estas drogas.
Sí, entonces miren, es importante saber si son susceptibles o resistentes, ¿ya? Para saber, sobre todo esquemas, ¿no? O sea, esquemas, si ya no es 6, sino 9, o se aumenta una droga. Eh, la BCG, entonces, como sabemos, es en niños menores de 1 año, recién nacidos, ¿no? Todo recién nacido se vacuna con su BCG. Ahí tienen, miren, si ven, ese abón, ese tipo pápula, ¿no es cierto? Ahí grandecita, está súper bien vacunado ese bebé. Igual que eso debe ser el PPD. Porque si es subcutáneo, aquí debajo, no sirve. Esto igual para el PPD. O sea, si uno no pone intradérmico, no sirve, ¿ya? Porque acá se degrada, se fraccionan en este caso, el derivado proteico purificado, sí, o el bacilo de Guerin-Calmette, o sea, el guerin del Mycobacterium bovis, que es con lo que se vacuna a los bebés 0,05 en niños recién nacidos o 0,1 en adultos y el refuerzo, ¿no? Todos ustedes deben tener vacuna, ¿no? De la vez que en ambos hombros. Sí, tengo yo 2 en cada hombro porque fui vacunado de bebé y de ya mayorcito, el hongo grandecito ya, vacunado a los 6 años, ¿no? Antes de entrar a la escuela. En los Estados Unidos no se vacuna a la población, sino solamente a si están expuestos y a qué población. Solo se debe considerar en niños quienes han sido negativos al PPD en los Estados Unidos o con quienes han estado continuamente expuestos y no pueden ser separados de los adultos, ¿ya? O quienes están en contacto con personas que han sido tratadas ineficientemente o no tratadas. Sí, o personas que tienen enfermedad tuberculosa causada por cepas resistentes a o sea, multidrogas resistencias. Solo en esos casos se vacuna en el imperio. La eficacia de la BCG, ¿no? Para evitar sobre todo casos graves, ¿no es cierto? Meningitis tuberculosa, tuberculosis pleural, etcétera, es también. Y depende, ¿no es cierto?, de cada fabricante. Ahí con su intervalo de confianza, esta es la vacuna, amigo. No es 100%, no. Y depende de cuáles casos vacuna. ¿Sí? ¿En qué ensayos, perdón? ¿Estos son en qué tipo de ensayos sería? La muerte, sí, no, miren. Se evita 64% de muertes desde la Guía Española de Pediatría. BCG en trabajadores también de laboratorios o que atienden a pacientes tuberculosos. En nuestro caso, a todos, ¿no? Todos, este es del Atlas, igual de la Sociedad Española, donde se vacuna contra la tuberculosis. Todos los celestitos, incluido, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la guerra? Ucrania. Aquí se están dando, ya no sé si ya ingresaron los soviéticos. Aquí, por aquí es la Ucrania. No, perdón, acá. Estoy yo por la India. Acá, súbete acá, aquí está Ucrania. Cerca de Europa, es país que quiere entrar a la OTAN, dicen, ¿no? Eh, los gringos, no, los gringos solamente en esos grupos especiales de riesgo. El reto también es, miren, la gran cantidad de estudios para nuevas vacunas en investigación que sean más eficaces, porque la eficacia no es mayor como ustedes vieron. Ya, esta búsqueda, entonces, miren, aquí están. Ustedes quieren más información sobre vacunas en investigación con virus, ¿qué digo? Con bacterias vivas atenuadas, vectores virales o subunidades, ¿no es cierto?, en diferentes poblaciones, tienen aquí para distraerse. Vacunas frente a la tuberculosis en investigación en sus diferentes, y hay algunas, miren, en fase 3, ojalá tenemos en el futuro una buena vacuna mejor que la que tenemos ahora. Y el llamado entonces desde estos cursos de pregrado que yo siempre hago es no solamente a dedicarnos a la atención hospitalaria, sino también a la promoción, prevención de la enfermedad y
búsqueda activa, sobre todo, de pacientes con sintomatología respiratoria, porque esta pandemia, sobre todo, también nos ha dejado con graves problemas en el control de estas epidemias. O nos está dejando, todavía no hay que cantar victoria, dice la OMS, ¿no? Sobre la COVID-19. Y ya es hora de actuar. Y eso es lo que tenía entonces en materia de comentarios para este tema de la tuberculosis. Les escucho si hay alguna pregunta hasta buscar los reclamos que ustedes están realizando el examen. Bueno, entonces mismo que debíamos tener en ambos brazos la vacuna. Perdón, ¿cómo era la pregunta? O sea, usted nos dijo que debíamos tener la vacuna en ambos brazos. Entonces, o sea, yo tenía el conocimiento de que era única dosis y yo solamente tengo la marquita en un brazo. Entonces no sé si habría algún problema con eso. Si le estoy entendiendo, es una dosis y no dos dosis de la vacuna de la BCG. Sí, o sea, yo tenía entendido eso y yo solamente tengo en un brazo, pero usted nos dijo que debía ser en dos brazos. Ya, sinceramente no sé si ha cambiado la política del Ministerio de Salud o la disposición de la vacuna de la BCG, pero el esquema que teníamos antes era de dos dosis, una recién nacido y antes de ingresar a los 6 años, son refuerzos. No sé sinceramente decirle si el esquema de vacunas ya cambió a una sola dosis. Mm, pregunta, si una persona no tiene esa marquita, ¿significa que no está vacunado? Bueno, lo que se promueve la vacunación, como les digo, es en países como los nuestros de alta transmisión, de alta endemicidad. En países con poca transmisión, por ejemplo, los nórdicos, Estados Unidos, por ejemplo, ellos no vacunan, no tienen dentro del esquema de vacunación rutina, salvo a las poblaciones estas de riesgo, sí. Pero en nuestro caso, se, de los países que tenemos alta transmisión, se promueve la vacunación de la BCG. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doc, disculpe una pregunta. En cuanto a la guía que nos mandó, nos hablaba acerca de tratamientos preventivos. Entonces, ¿en qué casos podríamos dar el tratamiento preventivo de la isoniazida? En el caso del tratamiento, en el caso de la infección tuberculosa latente, para estos esquemas de isoniazida es lo que más se usa, 6 o 9 meses, dependiendo de la disponibilidad de la capacidad de seguimiento, etc. Eh, como preventivo a la enfermedad, documentado eso sí, ¿no? De que tiene cero, tiene eh, PPD positivo y factores de riesgo, insisto. O sea, uno no vacuna al PPD, se vacuna a la historia de la persona también si tiene o no factores de riesgo. Pero es a estas personas entonces que tienen tuberculosis, infección latente y esos grupos de riesgo que me escucharon de más de 10 milímetros en la reacción, ¿no? O sea, ahí lista una serie, ¿no es cierto? Si ya está expuesto recientemente a una persona tuberculosa, si tiene enfermedades de base, sobre todo acá, ¿saben qué? Diabetes, sí, más de 10 milímetros. Si es inmunodeprimido, VIH, toma corticoides, etcétera, más de 5 milímetros ya es positivo y a tratamiento. A eso se refiere. ¿Contesté la pregunta? Sí, Doc, gracias. Ya, y voy a abrir entonces algún comedido o comedida que me ayude a buscar el esquema de vacunación de la BCG aquí en el Ecuador, del Ministerio de Salud Pública. Un carnet de vacunación, den pidiendo por ahí rapidito o en la internet, denme buscando y nos comparten la información.
para confirmar o ver si cambió el esquema. El ministerio dijo ya no dos dosis, sino una dosis. Sí, alguien puede ayudar o algunas personas pueden buscar esa parte. Doc, ya busqué y en el internet menciona en el esquema nacional de vacunación, dice dosis única recién nacidos dentro de las primeras 24 horas. ¿Gusta que le comparta la pantalla? Sí, gracias, Ya seguro. le comparto. Adelante con compartir la información de la vacuna de la BCG y si pueden dar también la dosis. Ese es para el Ecuador. Sí, Doc, del Ecuador. ¿Qué dice ahí al lado? ¿Puede ampliarle? Donde está escrito BCG, una dosis 005 a 01 y intradérmico, dosis única, recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Ya. Sí, entonces ahora se vacuna una sola vez, ya no dos. Ya, pero es obligatorio, ¿no? Sí. Está en el esquema, todo, sí o no. Vacunados con una dosis de BCG. Ya, estoy entonces en esto de vamos a los reclamos, que es lo que quiero despachar finalmente. Les subo las notas y las notas, si tienen algún reclamo, me avisan la próxima clase, la próxima semana. Puede compartir el reclamo para interactuar un poquito. Los reclamos del examen, entonces, son 3 preguntas, ¿no es cierto?, de lo que avancé a ver. Una era, si mal no recuerdo, de la fascitis necrotizante, dijeron. Otra es de la Neisseria gonorrea, que puede dar artritis, y la clamidia trachomatis también, como trae el texto, también sí. Y la primera, ¿cuál era? La otra pregunta, ¿pueden compartir los reclamos? Ya, la primera era de la acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, ya me acordé. Quíteme de ahí, voy a desaparecer. Ya. La primera, ¿qué es el reclamo? Si la respuesta inicial en un proceso de sepsis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manifestación en la ácido básica? Es alcalosis respiratoria en respuesta a la acumulación de ácido láctico. No es que la acumulación de ácido láctico le determina acidosis metabólica. Lo que les dijimos primero, las personas hiperventilan, tienen taquipnea, y por el aumento y la disminución del CO2 es que hay un proceso primero de hiperventilación, taquipneicos, y eso es necesario identificar a más de su grado de deshidratación para decir que se trata de un proceso de alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica viene después por la descompensación de bicarbonato y toda la cosa. Negada la apelación. ¿Tienen que decir algo en relación a esa pregunta? Doc, ¿Pueden defender más? ¿Por qué dicen ustedes que Doc, la respuesta inicial en un proceso de síndrome séptico es acidosis metabólica? Lo primero que tenemos es un problema ahí de respiratorio con la disminución de la PCO2 y por la hiperventilación, y eso es necesario identificar antes de la acidosis metabólica. Les dijimos, para actuar rápidamente con rehidratación sobre todo, además de la referencia. ¿Pueden argumentar algo más para la primera reclamo? Doc,
¿Se me escucha? Sí, adelante. Ya, Doc, o sea, más que nada la reclamo porque es que después en la misma premisa menciona que posteriormente hay acumulación de ácido láctico, entonces estaba como que muy ambigua, ya que el hecho de que se produzca un estado anaerobio hace que haya una acumulación de ácido láctico y por lo tanto cambie la dinámica a nivel del pH de la sangre, entonces por lo cual eso generaba un estado de acidosis metabólica y eso era como que lo más frecuente que se evidenciaba, o sea, más por lo que estaba mal. O sea, es que al inicio sí menciona en la premisa, no sé si le puedes subir, Vivi. Ya, yo tengo aquí más clarito de lo que está mostrando y dice, verán, en el síndrome de sepsis, el balance hidroelectrolítico es un factor crítico a fin de realizar un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. En este sentido, ¿qué es lo que se produce inicialmente? Y es una respuesta al metabolismo anaerobio y de acumulación de ácido láctico. Repito, y es una respuesta al metabolismo anaerobio y de acumulación de ácido láctico. Ustedes en la apelación dice, ya que habla de acumulación, lo que acidifica la sangre y como producción anaerobia del componente metabólico por lo que sería acidosis. Además, en el libro de Harrison, página 168, menciona que durante la sepsis temprana, la hiperventilación induce alcalosis respiratoria. Ahí está, pues. Me están dando la razón, señores estudiantes. Con la fatiga de los músculos respiratorios y acumulación de lactato, sobreviene típicamente acidez metabólica con aumento del equilibrio pero luego, ¿no? Aquí dice en el libro de Harrison también, no saqué del libro, saqué de mis explicaciones y de mi revisión de la bibliografía, hiperventilación, hiperventilación induce alcalosis respiratoria. Ahí está la respuesta. O sea, sí, Doc, pero es que posteriormente ahí menciona que Sí, en posteriormente. respuesta a un metabolismo anaerobio y de acumulación de ácido láctico, eso Sí, también produce un estado posteriormente. de... Sí, pero posteriormente. Inicialmente se induce alcalosis respiratoria. El mismo libro les está indicando también. Durante la sepsis temprana, la hiperventilación induce alcalosis respiratoria. Ahí está la respuesta, señores estudiantes. ¿Seguimos? ¿O hay más argumentos a favor de la acidosis metabólica? Seguimos, señores estudiantes. Falta un minuto para terminar esto. Disculpen, estoy consultando si seguimos. Si pueden seguir o suspendo la clase. Sí, Doc, seguimos. Sí, seguimos, Doc. Por favor, pues respondan. O sea, uno se siente aquí atrás de la máquina. La segunda pregunta apelada es el paciente de 58 años de edad masculino quien presenta herida cortopunzante con arma blanca puñalada debido a un asalto en pantorrilla izquierda. 2 días luego del asalto presenta dolor intenso, fiebre y diaforesis. A la palpación en la zona de pantorrilla sienten crepitantes y 39 grados centígrados, 140 latidos por minuto, 35 respiraciones por minuto. Hipotenso, no, este está ya en sepsis, ya, si no es sepsis severa. La apelación es que dice se trata de un proceso de fascitis necrotizante tipo 1. En esta partecita, entonces, es necesario recordarles, ustedes también en sus presentaciones, en alguna presentación, no sé si de fasciitis o una de esas fue presentar un cuadro para diferenciar de fasciitis tipo 1 y tipo 2, de mionecrosis y de erisipela también era, ¿no es cierto? Celulitis. Y
habíamos mencionado entonces que la puerta de entrada, ¿no es cierto?, el tiempo de evolución y llegar a un cuadro de sepsis y la acumulación de gases, como ustedes indican en la apelación, es lo que produce esto de crepitantes, pues, ¿no es cierto? Pero la puerta de entrada más que no es diabético, la tipo 1 sobre todo está relacionada a personas con diabetes. Ya, y que tienen estos procesos necrotizantes pueden también tener puerta de entrada, eso sí. Es uno de los diagnósticos diferenciales, eso sí, muy importantes para mionecrosis por Clostridium perfringens. El Clostridium, les había mencionado yo, es un patógeno que tiene un tiempo de evolución muy cortito, de 24 a 48 horas, dice, desarrolla un proceso de mionecrosis ahí con esta puerta de entrada que ejemplifico en este caso clínico. Sin embargo, este paciente no tiene diabetes. Solo faltaba poner aquí que no tiene diabetes para cerrar bien la pregunta y decir que este no es un proceso de vasititis necrotizante tipo 1, que es en diabéticos, ¿no es cierto? Sino una mionecrosis por Clostridium perfringens. Ahora sí, pueden apelar más sobre esta pregunta. Doc, Adelante. disculpe, en esta pregunta, además del antecedente que usted menciona, lo de diabetes, nosotros a lo que vimos a nivel dermatológico es que no hay la presencia de bullas o de alguna zona de importancia necrótica, por lo cual también es algo clave, de lo cual, bueno, en mi parte lo vi como más hacia el lado de fascitis necrotizante como tal, por ese aspecto importante dermatológico. Ya, seguro, la presencia de gas, ¿no es cierto? Y de producción de estos, ¿no es cierto? De gas tal cual. Y que en la pregunta quise poner como indicio esto de que cuando se palpa hay crepitantes, ¿no es cierto? O sea, gas, pues, o sea, de aire. Y, pero el otro factor yo creo que pesa más para mantenerme en la respuesta, que es no ser diabético. Porque en los diabéticos sí, o sea, ustedes, no sé qué grupo, sinceramente, podrían buscar en la próxima clase y mostrarnos, es súper didáctico ese cuadrito que está en el Hub to Data en sí, está en este sistema que compila para el diagnóstico diferencial y nos menciona que los dos cuadros son muy parecidos clínicamente, pero lo que caracteriza y diferencia en la fascitis necrotizante tipo 1 es que son fundamentalmente diabéticos. El tiempo de evolución no es tan rápido como el Clostridium perfringens que les dijimos en la mionecrosis con estas puertas de entrada típicas, ¿no? O sea, contusiones, trauma, tal cual. Ya, así que no sé si hay alguna otra apelación para seguir discutiendo esta pregunta. Ya, ¿seguimos o no? Sí, Doc. Ya, negad la apelación número 2. La apelación número 3 dice, eh, en la pregunta 32, la duda es si tiene válida la respuesta a Chlamydia trachomatis, además de que estaba como correcta en el examen Neisseria gonorrhoeae. Porque en el libro menciona que en página 692, genital infections of la tricomana, ya. Tricomana, sí, la tricomana es otra de las causas graves, ¿no? De uretritis, prostatitis, cervicitis, infertilidad, ojo con eso sobre todo, más que era porque era por la artritis séptica, ¿no? Ah, ya, sí. Y body infections, ya, aprobado. Sí, se acepta también la clamidia trachomatis como productora de artritis séptica. Aceptada la apelación de la clamidia.
Listo, entonces me puede enviar quienes contestaron clamidia para aumentar la nota en el examen. No sé quiénes contestaron clamidia también. Tienen que enviar viendo su examen la captura de pantalla que dice clamidia a Milena, y usted compila a todos los que tengan captura de pantalla con clamidia y les aumentamos esa pregunta más al examen. Disculpen, estoy conectado. Sí, Doc. Sí, Doc. Ya, me envía la captura de creo que pantalla no, de quienes contestaron clamidia y les aumentamos esa pregunta a los que tienen clamidia también, sí, de acuerdo. A más de Neisseria hay que pensar en clamidia trachomatis, ya. Voy a subir todas las notas que tengo y la próxima clase, si alguien necesita apelar alguna nota o algún trabajo, alguna exposición, nuevamente tenemos este tiempo para apelaciones, ¿de acuerdo? Sí, Doc. Listo. Ya, sin más, me despido. Tengo una sesión, disculpen, en este preciso momento. Nos vemos el próximo jueves. Voy a revisar también la programación, así que por favor revisen la programación. Vamos a hacer algunos cambios. Otra cosita, disculpen. Me gustaría que ustedes como curso propongan un tipo de trabajo individual, porque no voy a avanzar a completar todas las notas. Yo tengo pensado un segundo examen, una segunda trabajo grupal de preparar un tema, un problema clínico y que lo expongan. Y en las notas individuales, sinceramente, no sé si avance a cumplir todo lo que me propuse, pero más bien ustedes también para la próxima clase piensen y propongan algún tipo de trabajo